Un misterio más grande que grandísimo. Capítulo 3. Al día siguiente en la escuela, la gente debe haberme confundido con mi hermano gemelo, Ricky, porque era yo el que estaba quedando dormido en clases. Este no eres tú, Mickey, dijo la señora Garza. ¿Hay algún problema? Solo tuve una larga noche tratando de resolver algo, contesté. Oh, ¿estás trabajando en un caso nuevo?, preguntó. No, la verdad no. Entonces vi a Natalia entrando al salón. A decir verdad, sí. ¿Algo interesante? No tan interesante, solo un asunto cotidiano, dije. Bien, manténme al tanto. Por supuesto, señora Garza, dije, y me senté derechito en mi asiento esperando a que eso me ayudara a mantenerme despierto. Recuerda, Mickey, ojos abiertos y una mente abierta significan un mundo de posibilidades. Sí, señora. A veces cuando la señora Garza decía cosas como esa, podría jurar que ella era mi supuesto ángel o la que había creado mis clases de detective en línea porque siempre incluían pequeñas frases pegajosas como esa para ayudarnos en nuestro trabajo de detectives. Hizo callar a la clase. Nos dijo que iba a leer un libro en voz alta. Algunos de nosotros nos quejamos, otros chillaron porque éramos estudiantes de quinto grado. Después de todo, y que nos leyeran era una cosa para niños pequeños, y nosotros ya estábamos grandes. Secretamente yo disfrutaba cuando nos leía. Podía relajarme, escuchar y ver la historia en una manera diferente que cuando yo la tenía que leer por mí mismo, en silencio y figurar cuál era el propósito del autor, o señalar el tema, o sustentar mi opinión de la historia como lector citando líneas específicas de los libros, lo que hacía que no disfrutara mucho de la lectura. De esta manera, no había que pensar profundamente sobre una historia, simplemente escuchaba e imaginaba la magia del libro. No me importaba si la lectura era en voz alta, era para bebés, siempre esperaba estos momentos. Además, la señora Garza era una brillante lectora en voz alta. Usaba diferentes voces para crear cada personaje. Casi nunca paraba la lectura para hacernos preguntas sobre lo que había leído para asegurarse de que estábamos escuchando, y hasta actuaba algunas partes. El libro de hoy, dijo, es un libro titulado Mis zapatos y yo. Fue escrito por René Colato Laínez. Es la historia de un niño que atesora sus zapatos nuevos, porque en primer lugar se los regaló su mamá y en segundo lugar ama sus zapatos por el viaje en el que los llevan. Es una historia sobre inmigración. ¿Puede alguien decirme lo que saben sobre la inmigración? Yo sabía bastante, es lo que había visto en las noticias la noche anterior. Iba a levantar la mano para señalar que quería hacer una conexión. Le diría qué significa dejar un lugar para mudarse a otro, y en algunos casos los inmigrantes dejan a sus familias y sus hogares, pero lo que no entendía aún era por qué dejaban la seguridad de sus hogares para embarcarse en viajes tan difíciles en primer lugar, y por qué padres dejan ir a sus hijos solos, o por qué mamás viajan cruzando países con sus pequeños hijos para llegar a Estados Unidos poniéndolos en peligro, como decía el reportero en las noticias sobre algunos de ellos. Incluso dijo que algunos arriesgaban morir con tal de llegar aquí. Eso era algo que tampoco entendía y sabía que sería un buen tema de discusión como le gustaban a la señora Garza. La súper impresionaría. Pero antes de que ella viera mi mano levantada, vio la de Bucho. Así que le dio la palabra a él. No esperaba mucho de él, al menos no las preguntas profundas que yo pretendía hacer, pero hasta yo me sorprendí de su contribución. Dijo, un inmigrante es una persona que deja atrás todo lo que atesora para dirigirse a un lugar extraño, porque a pesar de que estás dejando atrás lo más importante como la familia, la casa donde naciste y en la que te criaste, tu escuela, tu iglesia, básicamente lo único que conoces. Sabes dentro de ti que hacia donde te diriges es el lugar de tus sueños. Tampoco tienen que ser grandes sueños. Un ejemplo puede ser asegurarte de que tus hijos que no han nacido aún tendrán la oportunidad de una vida mejor de la que tendrían si hubieras quedado en tu país.
Estaba perplejo, principalmente porque ¿quién lo hubiera dicho? Digo, ¿quién hubiera dicho que Bucho, el peleonero más grande de todo el mundo, podría pensar algo tan intenso y hermoso? ¿Era esa la palabra que estaba buscando? Sí, era esa. Creo que todos, incluyendo a la señora Garza, pensaron lo mismo que yo, porque todos se quedaron completamente callados. Todos lo miraban como si fuera un hombre sabio en la cima de una montaña diciéndonos los secretos del mundo. Entonces la señora Garza dijo, ¿sabes qué, Bucho? Tienes toda la razón. No lo dijo toda emocionada, no saltó de su silla como generalmente lo hace cuando uno de nosotros da la respuesta correcta a una pregunta difícil. No le pidió a la clase que hicieran un chasquido feliz con sus dedos por su respuesta. No le dijo que besara su cerebro por su inteligencia. En cambio, había susurrado. Pero la clase había estado tan silenciosa que todos la escuchamos de todas formas. Bucho asintió brevemente, susurró de vuelta, gracias, y luego nos dijo, a decir verdad, esa es la historia de mi abuelo. Él vino de México hace mucho tiempo, era solo un niño, tenía alrededor de 15 o 16. Dice que vino aquí a trabajar, a empezar una nueva vida. Él no se imaginaba en ese entonces que iba a conocer a mi abuela más tarde ese año en Peñitas, mucho menos que pronto se casarían, ni mucho menos que años y años más tarde nacería yo de su hijo mayor. Pero no te lo imaginarías por la manera en que lo cuenta. Él dice que sabía que un día yo nacería junto a todos sus otros nietos y que él quería que todos tuviéramos una buena educación. Después, buenos trabajos, que encontráramos a nuestras parejas perfectas como él lo había hecho y comenzáramos nuestras propias familias y mantuviéramos el sueño vivo. De la forma en que lo cuenta, hizo lo que hizo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Qué loco, ¿verdad? Digo, yo solo soy un chico, nunca me voy a casar, lo que significa que nunca tendré hijos. ¿Qué es lo que él sabe que yo no sé? A veces pienso que el abuelo está un poquito loco. Lejos de estarlo, Bucho, porque si hubiera estado loco, también lo está mi papá, quien también vino así, con las mismas aspiraciones, dijo la señora Garza. Por alguna razón miré hacia Natalia y ella había puesto su cabeza en el escritorio. Su rostro estaba escondido entre sus brazos cruzados. Me pregunté, ¿está durmiendo? Ella y Ricky eran como dos gotas de agua. Finalmente, después de unos incómodos momentos de silencio, la señora Garza nos leyó el libro que, como dije antes, generalmente nos enojaría, pero creo que todos estábamos aún impresionados con la historia de Bucho. Así es que no nos dimos cuenta o no nos importó en ese momento. A la mitad del libro aún no entendía por qué alguien elegiría dejar atrás todo lo que conocía por algo desconocido. La verdad, no podía entenderlo. Al final de la historia, el chico y su padre están cruzando hacia Estados Unidos nadando a través de un río corrientoso. El chico se había asegurado de cuidar sus zapatos atándolos juntos por los cordones, pero la corriente se lleva los zapatos y el chico los pierde. Logra atrapar uno, pero el otro se va. Desconsolado busca el río abajo el zapato y lo encuentra atrapado en una rama. Afortunadamente logra recuperarlo. Al otro lado del río, el chico y su padre se reúnen con su madre y se abrazan. Sus zapatos han visto mejores días, pero aún los tiene y son prueba de un largo y difícil viaje. A mi lado Natalia seguía con la cabeza enterrada en sus brazos cruzados, casi como si estuviera contando en las escondidas, y creo que la escuché llorar. Puedo haberme equivocado, pero no era así, estaba llorando. Me pregunté, ¿qué onda? Es decir, la historia era triste, pero eran solo zapatos. Una vez que llegara a Estados Unidos, podría comprar otro par. Sin pensarlo, miré los zapatos de Natalia. Ella estaba metiendo los pies debajo del escritorio lo más que podía. Eran de un café gastado y los cordones estaban raídos en las puntas. De pronto levantó la cabeza y me sorprendió mirando. Miré hacia otro lado avergonzado, más que nada por ella y sus zapatos, y ahora que lo pienso, toda su ropa estaba como desgastada.
hasta el lazo que usaba en la cabeza. Miré a hurtadillas otra vez y ella me estaba mirando fijamente. Era una mirada con tanto enojo que tuve que mirar hacia otro lado. Esta vez definitivamente. En ese preciso momento decidí averiguar su historia. Ella era aún un enigma para mí. Casi no hablaba. Las pocas veces que la había escuchado hablar era en español. No se metía con nadie. Me había fijado por las mañanas, la pasaba a dejar una mujer mayor, de brillante pelo naranjo. No le daba abrazo de despedida, ni siquiera un adiós con la mano. Lo extraño era que la mujer la hacía bajarse del van y en tanto Natalia se bajaba, la mujer ya estaba yéndose. Por las tardes era otra mujer la que usualmente la recogía. Otra vez, ni saludo, ni sonrisa, ni siquiera un intercambio de palabras que yo haya notado. Durante el almuerzo se sentaba sola, comía rápido, como si la comida fuera a desaparecer. Era tan delgada que me preguntaba, ¿a dónde se iría toda la comida? No era la comida más sabrosa tampoco, pero a ella parecía no importarle. En clases, cuando no estábamos enterrando su cabeza en el doblez de su brazo, se sentaba muy derecha, mirando atentamente hacia adelante y mantenía en silencio casi todo el tiempo. Nunca levantaba la mano para contestar algo. ¿Quién hacía eso? Había algo muy extraño acerca de ella, así es que comencé a estudiarla.